buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esto que es Cambia tu mente, cambia tu vida. En Aloha hoy tenemos un invitado muy especial, es Balam Lima, y nos va a hablar de la gnosis. Balam, hoy te voy a ceder toda la palabra para que tú comentes qué es lo que hacen ustedes y todo lo que enseñan en su instituto, ¿vale? Buenas tardes a todos. Comentábamos que estamos transmitiendo en vivo y que tenemos nosotros acá en Aragón una clase presencial. Nosotros pertenecemos al Instituto Gnóstico de Antropología y evidentemente estamos con la mejor intención y buena voluntad de transmitir la enseñanza. Estamos ahorita atendiendo este grupo de Aragón, estamos atendiendo el grupo en Valle de Chalco, en Pisagua, y la siguiente semana estaremos en Chalco con clases presenciales también. Entonces, esto básicamente lo que vamos a ver ahora es una introducción a los conocimientos esotéricos gnósticos. Realmente nuestra enseñanza o nuestra escuela, nuestra institución es conocida como Instituto Gnóstico de Antropología. Esta institución es de carácter mundial, tiene diferentes sedes en Europa, en Brasil, México, en todas partes del mundo. Entonces, la intención y la finalidad de esta enseñanza es la difusión de la gnosis develada contemporánea, que es una sabiduría que siempre ha existido, es una sabiduría milenaria que encierra los mensajes ocultos o esotéricos que las antiguas doctrinas transmitían en sus mensajes, obviamente a sus seguidores y a todos sus discípulos. Entonces, en esta ocasión, vamos a hablar sobre nuestras tradiciones antiguas de México. De hecho, haciendo un paréntesis, el día de mañana tenemos un evento en el Hotel Lepanto, acá en la Ciudad de México. Es un evento nacional, digamos, de carácter de la zona centro, en donde están inmiscuidos los estados de Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro, todo lo que conforma la zona centro. Nos vamos a dar cita el día de mañana para hablar sobre asuntos esotéricos, sobre Kukulcán, sobre Quetzalcóatl, misterios aztecas y mayas, con antropología esotérica gnóstica mexicana. Entonces, el día de hoy vamos a ver el culto a la serpiente o la serpiente sagrada, que es como tenemos ahí en la imagen. Si tienen alguna pregunta, pues obviamente con todo gusto, ya sea los que están aquí presentes o los que están escuchando esta transmisión. Entonces, bueno, encontramos ahí en la primera imagen, es un símbolo extraordinario, es un símbolo universal, en donde si nosotros, digamos, lo percibimos, tiene unas letras ahí, pero si lo percibimos atrás, aparece una serpiente, si se fijan, que está saliendo, y atrás el símbolo es una cruz. Entonces, como vemos, es una serpiente que está enroscada, pero que surge de esa misma cruz. Nos llevaría mucho estudiar estos misterios, pero, digamos, sintetizando, podemos ver ahí que los misterios de la cruz eran conocidos no solamente en Europa y entre el cristianismo, sino en todos los cultos antiguos. Cuando vemos, por ejemplo, el códice Fehérvary-Mayer, ahí vemos al mismo Quetzalcóatl cargando su cruz a cuestas, idéntico al Maestro Jesús de Nazaret en Tierra Santa. En este caso es Quetzalcóatl cargando esa cruz, símbolo viviente del fuego sagrado. Vamos a entender que la cruz es un símbolo universal, tanto en el Egipto antiguo como en el cristianismo, como entre los mayas, los aztecas. Existe este culto a la cruz. Una de las partes, y esta cruz está en el símbolo de la cruz en X. Se atribuye esa cruz al apóstol San Andrés, que fue crucificado en una cruz en X. Entonces, esa cruz lo que está representando es el movimiento de la energía creadora. ¿De dónde surge finalmente la divina serpiente?
En Oriente se conoce como la serpiente Kundalini. Dicen ahí en Oriente que la Kundalini nos otorga todas las facultades, todos los dones, el despertar de la conciencia. Ese despertar de la conciencia que tan afanosamente buscan muchas escuelas, lo otorga finalmente la divina serpiente de fuego. Entonces, esa serpiente de fuego es la que levanta por la columna vertebral todo aquel iniciado o maestro de sabiduría que ha logrado el desarrollo de sus facultades internas. Se nos ha dicho que la serpiente es un símbolo de sabiduría en cualquiera de las culturas antiguas que nosotros consultemos. Vamos a ver que es sabiduría misma. Entonces, cuando el maestro de sabiduría levanta, como se dice en esoterismo, su serpiente, esto quiere decir que se ha convertido en un hombre sabio. Los Tlamaltínime del pueblo azteca son hombres sabios que, como dice la tradición, han sido devorados por la serpiente sagrada. Entonces, esto que está aquí simbolizado es, dicen los orientales, el chakra Muladhara, que está en la base de la columna vertebral. Ahí hay un vórtice energético que ellos llaman chakra Muladhara. Y ellos dicen que la serpiente se encuentra enroscada 3 vueltas y media en ese chakra. Es decir, que todo ser humano lleva la serpiente ahí enroscada. Y que con los trabajos y las prácticas esotéricas, esa inducción eléctrica puede potencializar esa energía para que ascienda a través de la columna vertebral y llegue hasta la cabeza. Eso lo que hace es el despertar de la conciencia en un iniciado que esté trabajando sobre sí mismo. Ahora vamos a hablar sobre eso del trabajo interior. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, como vemos en la parte de abajo en la imagen, estaba hablando de la parte central. En la parte de abajo, en la esquina, encontramos se llama Nagamaya o Tamuanchan, algunos les llaman así. Si alcanzamos a apreciar la imagen, es una serpiente que está erguida y de las fauces de la serpiente está un rostro humano, ¿sí? Precisamente eso es lo que representa cuando la sabiduría divina se hace carne en un adepto preparado para ello. Entonces el adepto logra levantar su serpiente y en él, digamos, ya no se expresa la cuestión egoísta, el yo psicológico de la ira, la codicia, la envidia, la pereza, la lujuria, sino que todo aquello ha muerto en él mismo y a través de él solo se expresa la sabiduría divina. Por eso encontramos generalmente cuando vamos al Museo de Antropología o al Templo Mayor, ese tipo de imágenes en donde de las fauces de la serpiente emana un rostro humano. Esa es la humanización de la serpiente. El día de ayer mencionábamos en el grupo que en alguna ocasión el conde Saint Germain, que es un adepto de la Logia Blanca, dejó olvidada una nota misteriosa en una de las casas en donde se hospedó. Y en esa nota el conde Saint Germain ponía: hace muchos siglos que estoy establecido en Isis. Y después pone puntos suspensivos y dice: vivo en Isis. Isis entre los egipcios es la serpiente de fuego, la misma que tenemos aquí en la imagen. Quiere esto decir que el conde Saint Germain, si ustedes han escuchado hablar sobre él, es un ser que había logrado el máximo desarrollo de sus facultades, es decir, había encarnado esa sabiduría cósmica impersonal, con lo cual su mismo cuerpo físico había durado durante todo ese tiempo. Si estudiamos nosotros a Giovanni Papini, nos vamos a dar cuenta de que él, en una embarcación por allá en Europa, se encuentra cara a cara con el conde Saint Germain. Y entonces le pregunta, porque lo reconoce y le dice: oye, tú eres el conde Saint Germain. Y entonces platican. Y el conde Saint Germain le explica cómo él estuvo en diferentes siglos transmitiendo diferentes mensajes ocultos a la humanidad. Eso, digo, son alturas muy, muy elevadas, valga la redundancia, de lo que hace el desarrollo de la sabiduría divina. La gnosis transmite prácticas esotéricas, con lo cual todo ser humano puede desarrollar esas facultades que se encuentran en estado latente.
Todos los seres humanos tenemos facultades en estado latente, no están desarrolladas porque hemos dado mayor importancia a la parte externa o al mundo exotérico y hemos restado importancia al mundo esotérico. Y por esa causa nos hemos olvidado de esas facultades, pero no están, digamos, perdidas del todo. Podemos desarrollarlas si trabajamos con la didáctica exacta que se entrega en las escuelas esotéricas de misterios. Bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. La serpiente azteca aparece infaliblemente en situaciones insólitas que trastornan completamente su determinismo orgánico. Esta cita se encuentra en un libro que se llama La doctrina secreta de Anáhuac. Muy recomendable. Ahorita vamos a hacer un paréntesis. Cuando nosotros estudiamos la antropología gnóstica y los símbolos esotéricos de la arqueología de nuestros antepasados, hay 4 libros fundamentales en donde vamos nosotros a profundizar para poder interpretar códices, ruinas arqueológicas, mitología antigua, ¿sí? Esos 4 libros, uno se llama Antropología Gnóstica. Otro, el que acabo de mencionar, La doctrina secreta de Anáhuac. Hay otro que se llama Magia Crística Azteca, en donde también están develados los misterios del cristianismo y de nuestros antepasados aztecas. Y otro bien importante, Misterios Mayas. Esos 4 libros nos van a ayudar a comprender mejor, de una manera esotérica, todo lo que nosotros vayamos investigando en relación a la antropología, digamos, de nuestro México antiguo. ¿Sí? Porque entonces vamos a comprender los símbolos que ahí se develan. Y entonces cuando veamos una figura como la que tenemos ahora en pantalla, por ejemplo, en el de la doctrina secreta de Anáhuac, hay un capítulo que se llama El binario serpentino, en donde todo esto, esa pura imagen está perfectamente develada ahí. ¿Qué es esto del binario serpentino? Habíamos comentado ahora que la serpiente es un símbolo de sabiduría, ¿sí? Pero recordemos que existe la sabiduría de la luz y la sabiduría de las tinieblas. Existen 2 clases de conocimiento, por así decirlo. Voy a prender aquí porque ya se está oscureciendo y parece que no nos van a ver bien. Sí ven bien, ¿no? Todavía aquí. Bien, entonces existen dos sabidurías, 2 serpientes. Cuando nosotros soñamos, por ejemplo, con el símbolo de una serpiente, nos está hablando de la sabiduría. Habrá que aprender a determinar lo relacionado con ese sueño para saber si se refiere a la sabiduría de la luz o a la de las tinieblas. No es lo mismo la serpiente que en el Evangelio sanaba a los israelitas en el desierto, si ustedes recuerdan, y que Aarón y Moisés llevaban, y que fue gracias a esa serpiente que pudieron liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Esa serpiente la soltaron contra las serpientes del faraón tirano en ese momento, y la serpiente de luz pudo aniquilar a las otras y devorarlas incluso. Esa serpiente se convertía en bastón, y con ese bastón se hacían muchos prodigios. El clásico bastón de los magos, en donde se golpeaba una piedra y brotaba agua para que el pueblo pudiera beber en ella, etcétera, mucho, y sanaba a la gente. Muy diferente a la serpiente tentadora que desciende en el Génesis, en el árbol del Edén, ¿se acuerdan? Entonces, una es la serpiente de luz y otra es la sabiduría de las tinieblas. Ese es el binario serpentino que está dentro de nosotros mismos y con el cual podríamos aprender a trabajar aplicando la psicología gnóstica. Entonces, bueno, vamos a seguir. Bien. En la siguiente imagen aparece, ¿alcanzan a ver qué es esa figura que está ahí? ¿De qué le ven forma? A ver, ¿quién le encuentra forma a esa? Eso está en el Museo de Antropología.
Parece un perro. Como un felino. Precisamente es un perro. ¿Perro? Es un perro, pero está envuelto por una serpiente. Para los antepasados, el perro, el xolotl, que tiene una relación muy interesante con el jaguar. El perro y el jaguar en el esoterismo participan del mismo trabajo. Pero vemos que la serpiente no está en actitud de estar aniquilando a ese perro, ¿no? Sino que nada más lo está conteniendo, ¿sí? Esta enseñanza que nos entrega esta pura imagen es maravillosa. En el evento que vamos a tener el día de mañana, de hecho es de 2 días, sábado y domingo. El domingo vamos a tener la oportunidad de ir al Museo de Antropología y vamos a hacer un recorrido esotérico entre la sala mexica y la sala maya. Entonces ahí vamos a hablar sobre las figuras que hay ahí presentes y entonces vamos a escarbar en el conocimiento cómo esta figura, así de sencilla como vemos, tiene una trascendencia espiritual tremenda. Recordemos que los símbolos son para interpretarlos esotéricamente, ¿no? Existe el mundo exotérico, que es el de afuera, y el mundo esotérico, que es el de adentro. Habría que comprender que lo esotérico y que los símbolos que nos plasmaron de sabiduría es para comprenderlos dentro de nosotros mismos. Entonces, la serpiente de sabiduría dentro de sí mismos tendría que lograr el pleno dominio del can, del perro. ¿Alguien recuerda la historia del cancerbero? ¿Han escuchado esa mitología del cancerbero? Es idéntica a la enseñanza que se entrega tanto en Grecia, en Roma, en México, entre los egipcios. En el fondo es la misma sabiduría. ¿Se acuerdan ustedes? Dice la leyenda que para atravesar el río Atlachinoyi, cuando alguien moría, era acompañado ¿de quién? De un perro. De un perro. De un perro, del Xoloscuincle o el xolotl. Dentro de nosotros, el perro representa lo que representa en la mitología antigua. Recordemos que Xolotl es el gemelo precioso de Quetzalcóatl, pero al ser su gemelo es su opuesto, el anverso. Podríamos decir que dentro de nosotros mismos, en ese perro, en ese Xolotl, se encierran la suma de todos nuestros agregados psicológicos. La ira, la codicia, la envidia, la gula, la pereza, etcétera, etcétera. Porque así es como nos hemos manejado en la vida misma. Pero cuando nosotros aprendemos a trabajar y a disolver de nosotros, de nuestra naturaleza, todo aquello que nos separa de la energía divina, entonces ese perro, ese xolotl, nos conduce directamente hacia la luz, hacia el Tamuanchán. Dice un maestro de sabiduría, hay de aquel iniciado que pierde su perro, se extravía y cae en el error. Entonces, perder al perro equivale a perder nuestra propia energía, nuestra propia identidad, nuestra propia sabiduría que tenemos internamente. Esa se puede dominar con ayuda de la sabiduría que llevamos dentro de sí mismos. Por eso el símbolo, y si se fijan, es una serpiente emplumada, no es nomás una serpiente. Esa serpiente, esa sabiduría divina en nosotros, es la que tendría que lograr el dominio de sí mismos, el dominio y extraer esa fuerza, esa energía representada en el perro. ¿Esa escultura no es de Quetzalcóatl? La serpiente representa a Quetzalcóatl porque es una serpiente emplumada, efectivamente. Y hay otra serpiente que está abrazando a un hombre, ¿no? También. La misma sí, serpiente, así la... Sí, así es. Vamos, ahorita que veamos otras imágenes, vamos a ver incluso una donde se está devorando a los seres humanos. Es bien interesante. Ahorita estamos hablando sabiduría netamente gnóstica mexicana. ¿Alguien sabe lo que significa el término México? ¿Cómo? ¿Ombligo? Le falta. Ombligo de la luna. Sí. México es el lugar del ombligo de la luna. Y en el nombre encierra un profundo secreto, un profundo misterio.
Nuestro país en la actualidad es la cuna de la sabiduría universal. Eh, Podemos decir sin temor a equivocarnos que en la actualidad, en la era de Acuario, México es el principal exponente de esoterismo a nivel mundial. Todos los países del mundo tienen digo, espiritualmente hablando, tienen sus ojos en nuestro país porque está manando. Y hay una profecía que decía que para el final de los tiempos era de México, de donde iba a emanar la sabiduría para el mundo. Por ahí una maestra de sabiduría dice que cuando entra la era de Acuario, el vórtice energético que se encontraba en la pirámide de Keops, en Egipto, magnéticamente cambió y se encuentra en la actualidad en la pirámide de Teotihuacán, en la pirámide del Sol. O sea que nosotros los mexicanos tenemos una riqueza espiritual extraordinaria. Cuando vayamos a las pirámides de Teotihuacán, pues obviamente habría que hacerlo con la intención no del turista, ¿no? Que va a ver qué se encuentra y que va echando relajitos, sino más bien sabiendo que cuando uno va a esos lugares es como pisar tierra sagrada, porque en esos lugares está la sabiduría manando para todo el mundo. Esos son vórtices de donde emana la sabiduría y la energía cósmica hacia los cuerpos humanos, hacia las mentes, hacia las almas. Entonces, nosotros los mexicanos tenemos una riqueza espiritual extraordinaria. Por mi parte, comentamos regularmente que nosotros los mexicanos y los que estudiamos la Gnosis tenemos un compromiso muy grande para con nuestras raíces. Por principio de cuentas, porque son nuestras raíces. Número dos, porque los estudiantes de Gnosis, obviamente sabiendo que nuestra antropología es riquísima, pues tendríamos que estar sumergidos en ese conocimiento. Resulta que hay extranjeros sedientos de sabiduría que vienen aquí a nuestro país y a veces tienen más sed de conocimiento que los mismos mexicanos. Pero eso es apenas normal porque cuando uno estamos tan acostumbrados, desde chiquitos sabemos que la Tenochtitlán y que nuestra bandera mexicana y tantos símbolos que a veces ya no prestamos atención a lo que estos símbolos encierran. Y no, a veces nos llama más la atención la cultura de los indostanes o de, qué sé yo, ¿no? De los egipcios o de los tibetanos. Está muy popularizado aquí la yoga o cosas así. Está bien, y encierran misterios también. Pero en México tenemos tradiciones milenarias que en cuestiones de sabiduría podrían colonizar todos los países de Europa. Pero bueno, México es cuna de la sabiduría para el mundo en la actualidad. Entonces, invitamos a los que están escuchando la transmisión, porque ustedes, bueno, es primera vez para la mayoría que tienen contacto con esta enseñanza. Entonces, si tienen la oportunidad de asistir el día de mañana al Hotel Lepanto, ahorita pasamos la dirección y todos los datos. El evento empieza a las 9 de la mañana. Va a ser prácticamente todo el día, va a haber conferencias, prácticas, eventos artísticos. Y el día domingo, la visita al Museo de Antropología con guía esotérica y todo. Entonces, esto nos enriquecería mucho para que ahora, si tienen oportunidad de asistir a las clases, pues poder avanzar un poquito más. Y vamos a comprender ahí muchos misterios, porque como les decía, el evento está relacionado a Kukulcán y Quetzalcóatl, dos divinidades de lo más alto, de la más alta exquisitez espiritual que pueda haber. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Por acá. Nada más. Sí. México es la cuna de la sabiduría. Así es. Nada más así. Sí, cuna de la sabiduría para el mundo. Bueno, haciendo un paréntesis, ahorita que pregunta esto, nuestro lábaro patrio, el día de ayer tuvimos una clase ahí en Tlalpizagua, en donde hablábamos sobre nuestro lábaro patrio, en donde encontramos precisamente la serpiente emplumada, la fusión del águila y de la serpiente. Pero es interesante, cuando tengan oportunidad de ver en nuestro lábaro patrio, porque ahorita no tengo la imagen, ayer lo vimos ahí, bueno, en el pizarrón y todo, pero cuando tengan oportunidad, vean la imagen del lábaro patrio. Vamos a ver el lago de Texcoco, simbolizado por un agua, ¿no?
y a eso nos refiere a las aguas genésicas de toda cultura antigua. Todos los génesis de las culturas sagradas hablan de que la manifestación física viene a través de las aguas. Y esto no es una excepción. Después ahí hay un islote. Y en el islote hay una piedra. Ustedes lo van a ver. Es muy largo contar la leyenda del mago Copil y su batalla con Huitzilopochtli, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante es que de esa piedra nace la nopalera. ¿Sí? Y esa nopalera da sus frutos, que son las tunas. Y en esos frutos, sobre esa nopalera, es que se posa el águila que se devora la serpiente. Es decir, nosotros hasta en las cuestiones más exotéricas, nuestro país emana la sabiduría. La piedra no es otra cosa que ese símbolo universal exquisito del fundamento de la gran obra. En la mitología europea se dice que Prometeo era encadenado a una piedra. No sé si han escuchado eso. Como castigo, porque se dice que Prometeo se robó el fuego de los dioses en el Olimpo y se lo trajo a los seres humanos. Y entonces Zeus dice, como castigo vas a ser encadenado a la piedra. Entonces fue encadenado a la piedra y durante el día las aves de rapiña venían a devorarle las entrañas. Y en la noche se regeneraba su cuerpo para que al día siguiente nuevamente las aves de rapiña vinieran a devorarle las entrañas. Es un mito que encierra símbolos esotéricos. Existen dos piedras. La piedra en donde era encadenado Prometeo y la piedra perfectamente trabajada. La piedra de los seres humanos promedio, simbólicamente hablando, no está trabajada. Muy diferente es lo que nos hablan los alquimistas medievales. Ellos nos hablan de la piedra filosofal. Una piedra filosofal perfectamente labrada es la piedra cúbica del maestro de sabiduría. Hablábamos del conde Saint Germain, quien había logrado ya la piedra filosofal. Pero bueno, cuando en el cristianismo Jesús, el maestro Jesús de Nazaret, va congregando a sus apóstoles, va buscando a sus apóstoles, llega con uno de nombre Simón, si ustedes recuerdan, y le dice a Simón, tú serás Cefas o Patar, dependiendo la traducción que busquemos. Y Cefas o Patar significa piedra. Dice, Simón Pedro serás piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si han escuchado o leído el Evangelio, así está textual. Entonces, ese Pedro, esa piedra del fundamento, la vemos nosotros en el símbolo esotérico de nuestro lábaro patrio. Es la misma piedra filosofal o la piedra del maestro de sabiduría que ha trabajado sobre sí mismo, en donde se fundamenta el templo interior. La nopalera, cuando ustedes sueñen con un nopal o con una espina propiamente, ese es un símbolo de voluntad. Si sueñan que van por un camino espinoso, les están invitando al desarrollo de la voluntad. O que se les clava una espina, pues entonces a lo mejor tiene que ver habría que ver todo el entorno de ese sueño, pero la espina es el símbolo universal de la voluntad. La espina, la lanza, la flecha, son símbolos de voluntad, muy necesaria en el trabajo interior. Por eso al Cristo Jesús, en el Vía Cruz, antes del Vía Crucis, se le coloca simbólicamente la corona de espinas. Y nuestro dios de la guerra, Huitzilopochtli, si vemos al colibrí, su piquito es idéntico al de una espina. De hecho, Huitz en náhuatl significa espina. Huitzilopochtli. Pero bueno, entonces, y después que alguien ha trabajado sobre su propia piedra y con el desarrollo de su propia voluntad, logra finalmente conseguir los frutos del trabajo que está simbolizado en las tunas, estos frutos son facultades esotéricas, leyes, poderes, por ejemplo, el desdoblamiento astral es una facultad que todos tenemos, pero que no hemos desarrollado. La clarividencia, la clariaudiencia,
telepatía, recuerdo de existencias anteriores, son facultades que tenemos en estado latente, pero no hemos desarrollado. Entonces, hace ratito veíamos, la primera imagen era de una serpiente que tenía a un ser humano entre sus fauces. Quiere decir que la sabiduría se come los principios anímicos y espirituales. Cuando alguien logra eliminar de su naturaleza todos los agregados psicológicos, los yoes, viva personificación de nuestros errores, entonces la serpiente se devora a ese ser humano. Es decir, la sabiduría se devora al ser humano. Ese ser humano deja de ser lo que era en cuestiones de egoísmo y a través de él solo se expresa la sabiduría. Ha nacido un tlamaltínime. ¿Me explico? Los tlamaltínimes eran hombres sabios que transmitían el mensaje sin deformarlo, sin interpretar intelectualmente de acuerdo a sus yoes los mensajes sagrados. Entonces, la serpiente de sabiduría solo come principios espirituales, cuando alguien ha logrado el desarrollo de esos principios. Pero después de eso, viene el águila. Y el águila es un símbolo solar. Por eso, entre los egipcios, si ustedes ven, a Ra se le representa con un círculo y un círculo con alas. Ese es el dios, el círculo es el sol y las alas son del águila. Y entonces el águila viene a devorarse la sabiduría. Y del iniciado se convierte en un maestro de sabiduría. Deja de ser lo que era y da paso a la sabiduría divina. Es decir, lo humano se diviniza y lo divino se humaniza. De esa fusión entre lo divino y lo humano deviene lo que los evangelios llaman el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, que es el mismo superhombre del que habla Federico Nietzsche. Si han escuchado o leído sobre eso, él habla del superhombre y dice que los seres humanos son un puente y el superhombre. Entonces la fusión que cada ser humano podría llegar a ser si desarrollara sus facultades internas sería con su Dios interior. Y de ello entonces lograríamos la encarnación de nuestro ser. Un Quetzalcóatl es... Cuando eso surge, entonces viene al mundo un nuevo avatar que transmite su mensaje. Así tenemos el caso de Seacatlitopiltzin Quetzalcóatl, el caso de el Buda Siddhartha Gautama Sakyamuni, el caso del Maestro Jesús de Nazaret, Mahoma, Manco Cápac, Fuji en China, etcétera. Existen diferentes maestros de sabiduría que han venido a nuestro planeta para entregar su mensaje.